Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este siguiente video en torno a nuestra primera unidad dedicada a la epistemología. Ahora vamos a abordar la influencia que tiene la epistemología en la educación y lo vamos a hacer justamente a través de una síntesis muy breve. En realidad este video es muy breve comparado con los anteriores, ya que únicamente vamos a insistir en dos aspectos fundamentales de lo que anteriormente hemos venido desarrollando, pero ahora para tratar de responder a la pregunta ¿cómo influye la epistemología el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y digamos, hay dos elementos principales para responder eso. Digamos, la primera forma en la que la epistemología influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje es justamente en la generación de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la epistemología determinará, ¿sí?, cuál, digamos, sería esa fuente original de conocimiento, ¿sí? Digamos, cómo en ese proceso de enseñanza-aprendizaje se va a generar nuevo conocimiento, ya sea a partir de la razón, de lo racional, ¿sí?, de lo teórico, en este caso de conceptos, de ideas, de teorías, o bien a partir de digamos, este aspecto más empírico, es decir, a través de la experiencia sensible, de los sentidos físicos. Entonces, digamos, la epistemología va a plantear ahí, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que el conocimiento se va a generar ya sea por medio de la razón, digamos, o por medio de la experiencia. Pero también puede apostar por un punto medio, ¿no? Es decir, por una visión, digamos, desde el realismo, ¿no? Es decir, donde haya digamos, un trabajo colaborativo, por así decirlo, donde se tome en cuenta tanto la razón como la experiencia, ¿no? Entonces, la epistemología va a influir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, determinando desde dónde se va a originar el conocimiento que justamente se pretende transmitir, ¿no?, a los estudiantes. En segundo lugar, viene, digamos, dada esta influencia de la epistemología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de los criterios de validez de ese conocimiento que se va a generar, ya sea por vía racional, por vía empírica o por vía realista, ¿no?, por una conjunción de ambos elementos. Y es justamente con los criterios de validez de este conocimiento. Que el conocimiento sea objetivo, que el conocimiento pueda tener una aplicación, digamos, práctica, que sea intersubjetivo también, que se pueda socializar, se pueda comunicar, que el conocimiento asimismo tenga un carácter reflexivo, donde se, digamos, pondera justamente el sentido que tiene básicamente en la generación de este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no?, en el desarrollo de este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí?, que sea eficiente, eficaz, etc. Entonces, cuando se tienen estos dos elementos, tanto, digamos, la manera en la que se va a producir el conocimiento y la manera en que se va a validar este conocimiento, ¿sí?, lo que se obtiene de estos dos elementos son propiamente esas teorías epistemológicas aplicadas al contexto educativo, ¿no? Por ejemplo, tenemos al conductismo, al constructivismo, ¿sí? Lo que hacen ambos, por ejemplo, en este caso, en estos enfoques, en esas teorías, pedagógicas, lo que tenemos ahí es justamente una respuesta a, digamos, cómo se genera el conocimiento dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí?, y a partir de qué se va a valorar, ¿no? Dicho digamos, de otra manera, el constructivismo apuesta, ¿sí?, propone, teoriza que el conocimiento es una construcción o se origina justamente de la experiencia, ¿sí?, contextualizada, sociohistórico-culturalmente, ¿no? Digamos, hay un origen sociocultural, sociohistórico del conocimiento, ¿sí? Es decir, digamos,
más empírico que racional. No que no sea racional, sino que lo empírico en este caso, en términos del contexto sociohistórico y cultural, va a determinar, por ejemplo, a lo que es ya propiamente los conceptos, las ideas, ¿sí? La abstracción que se haga de eso. Entonces, en ese sentido, digamos, se va a construir ese conocimiento, porque además, digamos, dado que tiene un papel preponderante el contexto sociohistórico y cultural, evidentemente el conocimiento no es algo puramente teórico, no es algo puramente abstracto para el constructivismo, sino que más bien es justamente social, histórico y cultural, ¿sí? En ese sentido, los criterios para validar ese conocimiento, justamente entre ellos destaca el criterio de la intersubjetividad, ¿sí? Así como el criterio de, digamos, el criterio de la eficacia, de la eficiencia, ¿no? De la efectividad. ¿Por qué estos dos criterios destacan? Porque al ser el conocimiento producto de un contexto, ¿sí? Sociocultural e histórico, pues evidentemente se da entre sujetos, ¿sí? Se da en sociedad y por lo tanto debe de ser significativo a los estudiantes, ¿sí? Debe ser de tal forma significativo que retoma su contexto, ¿no? Y retoma esos famosos saberes previos, los cuales no son otra cosa que aquellos que el sujeto va aprendiendo, el estudiante en este caso va aprendiendo justamente en su contexto social, histórico y cultural, ¿no? Entonces, por eso adquiere mayor relevancia, ¿sí? En el caso del conductivismo, sí, perdón, en ese caso justamente lo que tenemos es también una respuesta a estas preguntas, ¿no? ¿Cómo se genera ese conocimiento? De alguna manera ahí tenemos también ciertos criterios para valorarlo y demás. En este caso se apuesta más a las conductas, ¿no? Digamos, a las conductas y hasta cierto punto a ese proceso en el cual se van a no solo a determinar esas conductas, sino a hacer cierta programación de estas, ¿no? Digamos, hay un proceso más de tipo o de carácter mental, ¿sí? En el cual, o racional, si se quiere, en el cual se va haciendo, ¿sí? A través, digamos, de esta perspectiva psicológica, ¿sí? Estos procesos psicológicos se va estableciendo, ¿sí? Una construcción, o mejor dicho, una producción del conocimiento más a nivel mental y psicológico, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos ejemplos, ¿sí? Tanto con el conductismo como con el constructivismo, digamos, dos ejemplos en los cuales ya se ve de manera, digamos, teórica y como una especie de teoría de pedagógica, cómo influye la epistemología en la educación, ¿sí? Insisto, el tema aquí, digamos, para que comprendamos esa influencia de la epistemología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es a partir justamente de que la epistemología busca explicar cómo se va a originar, ¿sí? Si es posible, cómo se va a originar, a partir de qué fuentes, ¿sí? De qué tipo va a ser el conocimiento dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y a su vez, cuáles van a ser los criterios para validar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Digamos, la epistemología en la educación es lo que busca darle su carácter científico, ¿sí? A la educación o a las ciencias de la educación como tal. Si no fuera por la epistemología y este esfuerzo por justificar, pero lógicamente, ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pues carecería, digamos, de un fundamento, una justificación propiamente científica, ¿sí? Quizás sin la epistemología quizás solamente sería pues una práctica, ¿no? Quizás hasta meramente lúdica, pero en este caso la epistemología le da su estatus científico a la educación. Y digo, ahora solo menciono estas dos características de manera muy breve y estos dos ejemplos que dimos, porque en los siguientes subtemas nada menos, digamos, se sigue profundizando en esto y se agregan más elementos. El siguiente elemento, por ejemplo, que se va a agregar en el siguiente video es la cuestión metodológica, ¿sí? Digamos, la cuestión metodológica es lo que va a poner en marcha justamente la influencia de la epistemología en la educación, ¿no? Y bueno, ¿cómo la va a poner en marcha? Pues justamente si decimos que la influencia epistemológica
en el proceso de enseñanza-aprendizaje determina el origen del conocimiento y los criterios de validación de esta, bueno, pues ahora toca preguntar y qué paso sigue, digamos, o qué pasos debe seguir este proceso de enseñanza-aprendizaje y qué pasos debe seguir esta generación de conocimiento, pues para ser realmente científica, rigurosa y sistemática, ¿sí? ¿Cuáles serían esas metodologías, digamos, o esos enfoques metodológicos que debe observar digamos, la educación propiamente hablando, pues para poder considerarse como una ciencia, ¿no? Y adelanto simplemente que estos métodos van a ser los métodos empíricos y los métodos humanísticos y cualitativos, ¿sí? Entonces, de eso vamos a hablar en el siguiente video para seguir justamente describiendo esta influencia de la epistemología en la educación. Les agradezco mucho, chicos, y los espero en el siguiente video. Nos vemos.